Les damos la bienvenida a todos los que están presentes, tanto aquí, en esta aula, en esta sede. La sede se llama, desde hace un tiempo, Juan Carlos Escanone, esta sede de la facultad, de la universidad. Así que bienvenidos. Y bienvenidos también a los que están conectados a nosotros a través de internet. Bienvenidos. Vamos a comenzar con alegría porque nos volvemos a reencontrar después de un merecido descanso. Y nos volvemos a reencontrar con, como hacemos habitualmente cada año, con esta semana de jornadas interdisciplinarias para pensar. Y uno de los objetivos de esta semana es que podamos interactuar todos juntos, todos los años de la carrera, filosofía, teología, no solo entre estudiantes, sino también con los profesores. Por eso es importante la participación de todos. Ese es un primer objetivo, poder interactuar, poder crear una comunidad de pensamiento todos juntos. Y lo otro es que a lo largo de estos años hemos venido tomando algunos temas para pensar, reflexionar juntos. Le habíamos dedicado 3 años a pensar el tema del mundo, un poco motivados, ¿se acuerdan?, por la situación de la pandemia. Y desde el año pasado entonces comenzamos este ciclo de 3 años también donde estamos tratando de pensar juntos lo humano. El año pasado el tema que nos convocó fue las transfiguraciones o las nuevas configuraciones de la subjetividad humana. Y este año, como ven ustedes allí en el título, estamos tratando de pensar lo humano en tiempos inhumanos, poshumanos, transhumanos. Son las declinaciones con las que a veces solemos describir esta época que vivimos. Así que ese sería el tema. Le agradecemos especialmente al profesor Jan Solbach, que hoy va a tener la presentación principal. Ahora le voy a dar en un breve momento la palabra a Diego para que lo pueda presentar y nos pueda ya introducir su palabra. Algunas consideraciones importantes para tener en cuenta. Recuerden entonces que este primer día va a estar nucleado en torno a las humanidades. Vamos a reflexionar en torno desde esa perspectiva. Mañana desde la filosofía y luego el jueves desde la teología. Es decir, siempre interactuando todas las disciplinas, pero a partir de ese punto focal. Y el viernes entonces vamos a dedicarle a tener un panel donde podamos de alguna manera retomar las discusiones que se dieron durante estos días. Para ese panel los convocamos, como hicimos también los años anteriores, a los estudiantes entonces que quieran participar del panel. ¿Qué significa? Son estudiantes que van cada día retomando, van de alguna manera también sistematizando las preguntas especialmente que van a ir apareciendo en los días de discusión, y el último día entonces tratamos de presentar una visión global y también las preguntas que fueron resonando. Ya lo hicimos los otros años, fue una experiencia muy buena, así que los invito, a los que estén dispuestos a participar en el panel, nos avisan, los de teología el padre Cantó, los de filosofía conmigo, para que podamos entonces ir armando durante estos días esa última sesión del panel, que después va a aparecer acreditada entonces también en la foja de estudios de cada uno de ustedes, ¿sí?, para que quede constancia de su participación como panelistas. Otra novedad entonces también de esta jornada de este año es, ¿se acuerdan que el año pasado durante los días de las jornadas habíamos presentado los equipos de investigación? Este año vamos a ir presentando los trabajos finales, es decir que los estudiantes de los últimos años van a presentar, en consideración como una antesala de la defensa final, van a presentar entonces a consideración de ustedes como los temas que están trabajando, cómo llegaron a esos temas, y también presentarles entonces para que pueda haber una discusión en torno a eso. Pero la idea entonces es que puedan socializar entonces con todos, y de esa manera también ustedes van ya, los que en algún momento están avisorando presentar un trabajo final, entonces ya van viendo un poco la mecánica y el dinamismo.
creo que con eso estamos. Vamos a cada día a dejar constancia de la asistencia. Recuerden que estos días son cambio de actividad, es decir, que ya cuenta, podríamos decir así, como días de clase. Así que vamos a dejar asentada la asistencia a través de la aplicación, que ahora entonces Emilio les va a pasar el código. Ahí lo tienen, ¿saben cómo entrar? Muy bien, ahí tienen el código para acreditar la asistencia. Cada bloque les vamos a dar un código para que puedan acreditar la asistencia a cada bloque. Esto es para los estudiantes, los profesores están acá presentes. Bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Diego, que es profesor, el doctor Diego Fonti, es profesor de nuestra casa. Todos lo conocen. Y él entonces va a introducir a nuestro invitado y después nos va a ayudar también en el momento de las preguntas y la discusión. Le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a hacer una breve introducción de Jan Helge Solbak, que está conectado, creo, sin problemas. Sí, bien. Bueno, Jan es un amigo, entonces también es una cosa cercana. Yo lo conozco desde hace ya varios años, cuando hicimos un primer intento de hacer cosas en bioética con alguna forma de divulgación. Entonces hicimos una serie de videos y ahí tuve la oportunidad de entrevistar para esos videos a Jan, y para mí fue muy interesante su planteo, porque Jan es, y esto sirve como currículum, por decir así, Jan es médico, es teólogo y es doctor en filosofía. Tiene una formación envidiable, digamos, pero además de su trabajo como docente, como profesor en la Universidad de Oslo, en Noruega, y en varias otras universidades, por ejemplo en Brasilia, tiene mucho contacto con América Latina, es vecino nuestro, si bien ahora está en Noruega, pero vive en Villa Allende desde hace un par de años. Ha sido profesor en la Universidad del Bosque, en Colombia. Ha sido jefe de la sección de bioética de la UNESCO. Ha manejado una serie importante de proyectos de investigación sobre cuestiones como ética de la investigación, accesibilidad, obligaciones post-testeo en bioética, y actualmente está en un proyecto que, en todo caso, además de lo que él va a presentar, le voy a pedir que comente brevemente, porque algo me contó, sobre el tema del residuo moral, las ramificaciones epistemológicas, implicaciones éticas y oportunidades didácticas. Ha dirigido unos 15 doctorados, tiene importantísimas y numerosísimas publicaciones. Ustedes pueden fácilmente en internet encontrarlas. Rescato una que publicó en Argentina con Juan Michel Fariña en Buenos Aires sobre bioética y cine, un texto muy hermoso. Y lo que hoy nos convoca, y le doy la palabra, es aspiraciones transhumanistas, algunas reflexiones desde la medicina como arte, tecnología y ciencia responsable. Jan, muchas gracias por estar y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Muchísimas gracias, Diego, por esta introducción. Ok, vamos a ver si yo puedo poner la pantalla. El título, Aspiraciones transhumanistas, algunas reflexiones desde la medicina como arte, tecnología y ciencia responsable. Y yo comienzo siempre con prólogos. Este primer prólogo es una frase que dicen que viene de Hipócrates: un médico que es también filósofo es igual a un dios. Segundo prólogo: el campo de la bioética tiene mucho que decir sobre muchas cosas fascinantes, pero en esta profesión la gente pocas veces dice no. De hecho, los cientistas sociales y los humanistas de la profesión tienden a quedarse un poco demasiado
cómodos y les dicen a los científicos y a los ingenieros exactamente lo que ellos quieren escuchar. Este es una cita de un editorial en la revista Nature, una cita de 2006. Yo voy a comenzar con dos observaciones introductorias. Peritechnies es uno de los libros más antiguos y conocidos del Corpus Hippocraticum. Y según el señor Agual, que escribió una introducción sobre este libro en una versión español de 1983, ella dice: Peritechnies es una apología de la medicina en su conjunto como profesión y como ciencia práctica, hecha contra quienes desconfían o niegan tal estatuto y capacidad técnica. Fin de la cita. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre este concepto del arte, techne, en la medicina. Esta es una cita de este librito. Pienso por mi parte que todo aquello que los filósofos y médicos han dicho y escrito sobre la naturaleza se ajusta menos al arte de la medicina que al de la literatura. Y creo además que solo a partir de la medicina es posible conocer algo cierto sobre la naturaleza. Fin de la cita. ¿Qué significa este concepto de techne? Vamos a ver. Techne en este periodo de este libro Peritechnies significa, en primer lugar, ciencia. Significa también arte y significa tecnología. ¿Qué tipo de ciencia entonces es la medicina? La medicina es una ciencia sobre los particulares. De hecho, la medicina es una ciencia estocástica, conjetural. No es como la matemática, no es una ciencia exacta, o la física. Es una ciencia estocástica. Segundo, la médecine est une science au carrefour des autres sciences. Esta frase es de Georges Canguilhem, un filósofo y médico francés, en un artículo con el título Le statut épistémologique de la médecine. La medicina es una ciencia en la esta palabra es difícil para mí como no lo veo, encrucijada de otras ciencias. La medicina no se ocupa de un objeto formal y abstracto, como por ejemplo números, ni de un material pasivo y maleable como la madera, sino que se ocupa de un ser vivo con voluntad que además es impredecible y extremadamente complejo. Algunas implicaciones epistemológicas de esta definición de la medicina como ciencia. Si tenemos en cuenta la complejidad presentada en la diapositiva anterior, es importante reconocer que la medicina en general y la investigación médica en particular no solo tratan de formas cuantificables de incertidumbre, es decir, de riesgo, sino también es importante diferenciar entre el riesgo o la incertidumbre concebida como las probabilidades cuantitativas dadas en un espacio muestral conocido. Segundo, la incertidumbre en sentido estricto, o aquella donde el espacio muestral se conoce, pero las probabilidades estadísticas de
de que ocurran los eventos no pueden ser cuantificadas. Y la ignorancia o la incertidumbre en casos en que no se conoce totalmente el espacio mostrado. Dos ejemplos para ilustrar esto. La medicina personalizada y la paradoja de la precisión. La medicina de células madre y la tragedia de la translación, de la translación desde el laboratorio hasta la implementación en individuos, en pacientes. Hay muchas esperanzas y expectativas en relación con estos dos nuevos campos de investigación médica, pero hay mucha incertidumbre también y ignorancia. Dos observaciones sobre la paradoja de la precisión en relación con la medicina personalizada. El fin de la medicina personalizada es una medicina más precisa, una medicina con mejor efectos y menos efectos secundarios. Para alcanzar este objetivo, la medicina personalizada necesita vivir un periodo de imprecisión y falta de rigor metodológico. Dos otras observaciones sobre la tragedia de la traslación en relación con la investigación en células madre. Células madre embrionarias, quiere decir células madre obtenidas de embriones, presentan controversias éticas porque implican la destrucción de embriones que sirven como fuentes. El uso de las células madre obtenidas de embriones es inevitable como células de control en la investigación sobre células madre, porque son las únicas células madre que tienen una totipotencialidad estable. Entonces, estamos acá enfrente a un conflicto ético que tiene la naturaleza de un conflicto ético trágico. No es posible desarrollar este tipo de investigación sin sacrificar algunas células madre embrionarias. Un otro ejemplo, el ejemplo del tema de hoy, las aspiraciones transhumanistas en este contexto. Los sueños de los transhumanistas transformar la condición humana mediante la tecnociencia para producir mejores hijos, el mejoramiento del desempeño atlético, cuerpos sin edad y puede ser almas felices. Algunas observaciones sobre estos sueños. Soñar no es peligroso en sí mismo, pero confundir sueños con la realidad de este mundo y actuar según las reglas de los sueños puede ser peligroso. Segunda observación. Me parece que los transhumanistas subestiman la diferencia entre los sueños y la realidad para seres humanos en este mundo. Tercera observación. El problema con los sueños transhumanistas y sus propuestas de soluciones de los desafíos bioéticos es que no representan soluciones ni para la clase de mundo humano que nosotros habitamos, ni, según creo, para ningún mundo plausible. Más bien parecen cumplir con las aspiraciones divinas del mundo de la vida contra las que Platón nos advierte en el libro 5 de las leyes. Cita: nos hemos ocupado en su mayor parte de lo que la divinidad tiene para decir, de la institución que debería establecerse y del carácter personal al que todos deberíamos aspirar. Hemos dejado de lado las cuestiones puramente humanas,
Sin embargo, no debemos, porque es a los hombres y no a los dioses a quienes estamos hablando. Fin de la cita. Cuarta observación. Para bioeticistas que tienen tanta confianza en la capacidad del razonamiento y la imaginación humana, es sorprendente observar que ellos continúan operando como si el razonamiento ético pudiera tener lugar en un vacío económico, histórico, geográfico, político y social, es decir, sin tener en cuenta el tiempo y espacio particulares y las contingencias relacionadas que en realidad colorean y configuran los problemas y dilemas que están tratando de solucionar. La medicina como arte. Como arte, la medicina no es dirigida por las reglas de la estética, sino por las de la ética. Su fin o objetivo no es el de producir belleza, sino bondad. Quiere decir, el fin de la medicina como arte es el de reducir el sufrimiento relacionado con la enfermedad. Recordemos el antiguo aforismo moral, primum non nocere, sobre todo, no hacer daño. Quinta observación. El proyecto transhumanista mezcla o confunde la diferencia entre arte como un proyecto estético y arte como un proyecto ético. La medicina como tecnología. Como tecnología, la medicina es diferente de la tecnología mecánica, en el sentido que la medicina es una tecnología inversa. ¿Qué significa esto? La tecnología mecánica se mueve de lo natural a lo artificial. Quiere decir, desde materia prima natural a un producto artificial. Por ejemplo, un iPhone, un auto, etc. El concepto clave es poiesis, producción. Pero la medicina, como poiesis, es una tecnología poética. Como tecnología, la medicina se mueve en la dirección opuesta de la tecnología mecánica, desde lo que no es más normal, más natural, una enfermedad, una patología, hacia la dirección de lo que es concebido como natural o normal. El concepto clave en la medicina como tecnología es un concepto también teológico. Por ejemplo, Orígenes, su teoría sobre apocatástasis pantón, apocatástasis como restitución, restablecimiento, restauración. Dos ejemplos de la medicina como arte y tecnología. La reconstrucción de una mama después de un cáncer de mama es utilizar la medicina como arte y como una tecnología inversa. La reconstrucción de una cara después de un accidente. Dos contraejemplos. La medicina estética. La medicina estética actúa no como una medicina en el significado de una tecnología inversa, sino como una tecnología mecánica. Y también la medicina del mejoramiento. Estos dos ámbitos no son ámbitos dentro de la medicina como ciencia, como arte, como tecnología. Es una medicina, en mis palabras, perversa.
Algunas reflexiones sobre medicina y mejoramiento. Las aspiraciones de mejoramiento de los transhumanistas arriesgan convertir los fines epistemológicos y éticos nobles de la medicina en fines artificiales característicos de la tecnología mecánica para producir mejores hijos, el mejoramiento del desempeño atlético, cuerpos sin edad, almas felices. El proyecto de mejoramiento de los transhumanistas viola la tripartita concepción de la medicina como ciencia, arte y tecnología, y sufre de una forma de doble ceguera. La ceguera epistemológica y además la ceguera moral. Esta doble forma de ceguera los antiguos sabios griegos llamaron hibris. Algunos ejemplos de la ceguera epistemológica y moral de los transhumanistas. La explotación. No vamos a tener tiempo a mostrar este vídeo. Segundo, la violencia. Tercero, la desigualdad. Cuarta, la biopiratería. Quinta, la guerra. Y el cambio climático. Estos son desafíos enormes en este mundo. Pero estos desafíos faltan completamente en los sueños de los transhumanistas. Algunas reflexiones sobre el deseo de trascender la condición humana. Yo voy a presentar, yo creo, 3 diapositivas con citas de un libro de Martha Nussbaum. El libro se llama La humanidad trascendente, el conocimiento del amor, ensayos sobre filosofía y literatura. Cita: Odiseo le dice a Calipso, la diosa, una vez más que está decidido a abandonarlo. Una vez más, ella le hace una propuesta que ningún ser humano podría rechazar. Quédate conmigo en la isla, le dice, y te librarás de cuantos males te aguardan. Y lo mejor de todo, viviendo aquí, permanecerás fuera del alcance de la muerte, inmortal y a la vez eternamente joven. El amor que Calipso ofrece y ha ofrecido es en sí mismo sin término y en eterna juventud. No hay fatiga, ni duelo, ni cesación del sosegado placer. Y continúa Nussbaum, pero Odiseo, inflexible, responde eligiendo la muerte. Venerable diosa, no te enfades conmigo, que sé muy bien cuánto te es inferior la discreta Penélope en figura y en estatura al verla de frente, pues ella es mortal, y tú mortal sin vejez. Pero aún así quiero y deseo todos los días marcarme a mi casa y ver el día de regreso. Si alguno de los dioses me maltratará en el punto rojo como el vino, lo soportaré en mi pecho con ánimo paciente, pues ya soporté muy mucho sufriendo en el mar y en la guerra. Que venga esto después de aquello. Y en este notable discurso, dice Nussbaum, apreciamos 2 elementos propios de las creencias humanas ampliamente compartidos. Por un lado, el deseo de trascender la condición humana y asumir una vida de una divinidad junto a una divinidad es para Odiseo un deseo perfectamente inteligible e incluso
sumamente razonable. Pero, por otro lado, elige la vida de un ser humano y el matrimonio con una mujer que envejecerá y morirá, y que morirá ya sea antes que él, sea después. Elige entonces no solo el riesgo y la dificultad, sino la certeza de la muerte. Y no solo de la muerte, sino la virtual certeza de que dentro de no demasiado tiempo perderá lo que más profundamente ama, o, de lo contrario, le causará con su propia muerte un profundo dolor. Lo que está eligiendo, dice Nussbaum, es el paquete humano completo, una vida mortal, un viaje peligroso, una mujer mortal e imperfecta que envejece. Está eligiendo simplemente lo que él es, su propia historia, las pautas de una vida humana y las posibilidades de excelencia, amor y logros que esas pautas de vida posibilitan. Fin de la cita. Algunas reflexiones finales sobre desarrollo humano y desarrollo posthumano, en el caso que los sueños transhumanistas se materializaran. El desarrollo humano, según el enfoque del desarrollo humano de Nussbaum y también otros filósofos, pretende fomentar las capacidades humanas básicas, que son formas de libertades. El desarrollo posthumano pretende transformar la condición humana mediante la tecnociencia, que mejora las capacidades físicas, psicológicas e intelectuales. El desarrollo humano pleno, según el enfoque de desarrollo humano, requiere un base de principios políticos universales, aspiraciones hacia una sociedad humana, universales, interculturales, ecológicos, política. El desarrollo transhumano requiere una tecnoética o una ética de la ciencia ficción. Y las aspiraciones, individuos posthumanos, tecnociencia, mercado y las consecuencias políticas. Este últimos diapositivas yo he adaptado de Susana Vidal. Voy a presentar sus preocupaciones sobre estos sueños. ¿Quién podrá ejercer la capacidad de agencia y el derecho a la gestión del cuerpo en el mundo posthumano, y sobre qué opciones de vida buena? La distinción o conflicto entre naturaleza y libertad. Segunda preocupación: ¿quién establece la propiedad del cuerpo, la naturaleza biológica humana, la identidad humana? Tercera preocupación: los intereses financieros que atraviesan todas estas tecnologías y que orientan las políticas desde lo que ha sido llamado el biopoder, que en el sistema capitalista promueve un discurso autorreferente, autosatisfactorio y hedonista. Y una última preocupación de Susana Vidal: puede conducir a un mundo aún más injusto, con dos formas de dignidad humana, y probablemente cada vez con menor libertad, tanto para los subhumanos como para los posthumanos. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ian. A mí mientras te escuchaba se me ocurrió un par de preguntas. Así que para seguir un poquito el orden, yo voy a hacer, como me indicó Daniel, voy a hacer un pequeñísimo comentario con alguna pregunta y luego abriremos al grupo para otras preguntas. Cuando hablabas de la medicina de precisión y la medicina, por ejemplo, a partir de los nuevos avances en la genética y demás, yo pienso que es un problema que nosotros tenemos muy cercano, porque vivimos en una paradoja, por ejemplo, en nuestra propia universidad. En general, lo que más, por decir así, vende, lo que más es sexy en términos profesionales, por ejemplo en el campo de la salud, son estas nuevas tecnologías que precisamente atraen a los jóvenes estudiantes. Y es un poco contracultural o contra la corriente hacer el tipo de afirmaciones que vos hacías en tu presentación. Porque lo que yo en todo caso aquí viene la primera pregunta, que de alguna manera lo dejaste aparecer, pero en el fondo el problema es esta nueva aspiración transhumanista, o solamente es la forma actual del desarrollo de la mercancía, de la economía, de las aspiraciones económicas que están manejando el sistema. Y en este segundo punto hago la segunda preguntita, que es de alguna manera análoga a la que hacía recién, y voy a ser un poquito de abogado del diablo. ¿No es en el fondo este desarrollo de la tecnociencia el viejo mito prometeico? O sea, un nuevo desarrollo de Prometeo, pero que en el fondo es más de lo mismo. O, si en tu perspectiva, este nivel del desarrollo de la técnica tiene algún rasgo esencialmente distinto. No sé si se entendió. Sí. Yo creo que yo voy a comenzar a responder utilizando o haciendo referencia a un poema de un poeta sueco que recibió premio Nobel por la literatura en 1964. Él escribió un poema de ciencia ficción que se llama Aniara. Y mi profesor de filosofía hice siempre referencia a un párrafo en este poema que él utilizó en sus clases con científicos. Mis amigos saben demasiado sin nunca haber pensado. Quiere decir, una cosa es el conocimiento sobre cosas pequeñas de la ciencia. Pero la cosa que faltan en muchos científicos es la metareflexión sobre esto. Por ejemplo, yo utilicé la medicina personalizada como ejemplo. Una medicina así es una medicina, sí se realizará, va a estar una medicina solo para pacientes en los países más ricos, porque es una medicina extremadamente caro. Y desde una perspectiva global, cuando hablamos de los derechos humanos fundamentales, ¿cómo es justificable desarrollar una medicina así? Sí, yo creo que en mi nuevo proyecto yo utilizo muchos las tragedias antiguas griegas, por ejemplo, la drama
de Prometeo es un drama que tiene también relevancia de hoy. Yo creo que algunos científicos tienen aspiraciones y motivaciones de trascender la condición humana. Y de aceptar investigaciones que desde una perspectiva crítica no sería ni éticamente justificable y tampoco epistemológicamente justificable. No creo que yo respondí directamente a las preguntas que hizo, pero algunas reflexiones en la dirección. Ciertamente sí, Ian. Sí. Bueno, yo ahora voy a pasar el micrófono, porque si no, no se escucharía. A quien quiera hacer alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, Jazz, por tu presentación. Soy Misael Mesa, profesor de la Facultad de Filosofía. Yo quisiera hacerte una pregunta acerca de la base teórica para hablar de lo humano. Cuando hablamos de lo humano, ¿qué estamos entendiendo por lo humano? Para allí poder hacer una crítica de lo que lo transhumano pretende lograr. Tú hiciste una ilustración a través de una numeración básica cuando habla de buscar mejores hijos, más atléticos, cuerpos sin edad, almas más felices. Ya podríamos como tratar de inferir algunas condiciones de lo humano que pretende lo transhumano mejorar. Pero también yo creo que esta crítica hacia lo transhumano pues también tendría que ver con verificar qué condiciones del humano pretende mejorar y ver si esas condiciones del humano realmente agotarían lo humano, y de allí poder decir que lo transhumano como tal no copa o no alcanza a mejorar todo lo que llamaríamos lo propiamente humano. Pues yo te agradecería si tú pudieras ampliar un poco más esa noción de lo humano en tu presentación. ¿En qué consiste? Sí, yo quiero comenzar con una observación sobre la antropología en el contexto de la filosofía. Para mí, como médico, es muy extraño que casi ningún filósofo, la excepción es Søren Kierkegaard, casi ningún filósofo en sus escritos sobre qué es el ser humano incluye la dimensión de enfermedades, de diferentes formas de vulnerabilidad. Yo nací en mis padres eran granjeros. Tuvimos 12 vacas. Producieron leche. Y me fasciné siempre ver cuando una vaca tuvo un bebé. El bebé puede caminar después de una media hora. Los seres humanos, no existe ningún ser vivo que durante la vida está más dependiente de ayuda o asistencia de otro ser humano, ¿no?, que los seres humanos. ¿Y por qué no solo esta dimensión, esta parte de estar ser humano es casi nunca incluido en la antropología filosófica?
¿Sabes? Yo mencioné a Georges Canguilhem. Él era filósofo y publicó un libro muy importante que se llama Le normal et le pathologique, sobre la normalidad y la patología. Él, porque le interesó mucho qué es la naturaleza humana, él decidió, para desarrollar su investigación sobre decidió estudiar la medicina. Porque para él como filósofo faltaba esta dimensión. ¿Qué significa ser humano? ¿Cuáles son las características más fundamentales de un ser humano? Nuestra capacidad de razonamiento, la capacidad cognitiva. Yo no creo que es la cosa más característica con un ser humano. Hablamos ahora mucho sobre la inteligencia artificial y hay mucho miedo relacionado con la inteligencia artificial. Ideas que la inteligencia artificial va a ocupar el mundo y desplazar el ser humano, etc. Pero hay, seguramente, la inteligencia artificial puede como dice, copiar o hacer en un modo más rápido, más amplio, algunas operaciones puramente cognitivas. Pero yo estoy convencido que algunas de las características humanas más importantes, la inteligencia artificial va nunca llegar a poder hacer. Por ejemplo, el envidio. El envidio, el celos, son dos capacidades muy humanas y muy importantes. Y yo creo que Søren Kierkegaard es uno de los filósofos que habla de los seres humanos, incluyendo perspectivas que parecen negativas sobre el ser humano. Pero puede ser que partes de los seres humanos son las partes más importantes. Muchas gracias. Otra pregunta, otra intervención. Mientras le doy el micrófono, una cuestión que me gustaría también decir es que Ian es un gran lector y tiene como gran inspiración a la obra de Albert Schweitzer. Alguna vez hemos hablado de eso y me parece que es muy interesante cómo, si ustedes leen entre líneas lo que dice Ian, se escuchan algunos ecos, me parece a mí. Adelante. Sí, buen día, habla Diego, estudiante de filosofía. Quería consultarte respecto a ese paralelismo que existe entre mercado y filosofía, digamos, porque toda la ciencia o la ciencia transhumana tiene todo un capital que quizá la filosofía más humanista, si se quiere, no posee. Y da la impresión de que la filosofía siempre llega para la reflexión. ¿Qué opinión te merece esta contraposición mercado-filosofía en este sentido de seguir pensando al hombre y de no quedarnos con esa evolución que nos plantea la ciencia más capitalista, digamos? Yo publiqué hace algunos años un artículo, hay también una traducción en español,
Bioética en el diván. Y la historia detrás de este artículo, yo estuve en Viena visitando el Museo de Freud. Y yo mandé un mensaje a Susana Vidal diciendo, ahora estoy sentado en el diván de Freud. Ella dijo, Jan, ¿por qué no escribe un artículo sobre la bioética y psicoanálisis? Y yo fui a tomar una taza de chocolate en una de lindas cafeterías en Viena y comienzo a pensar cómo desarrollar este artículo. Y yo llegué a una observación que por esta razón yo utilicé este segundo prólogo hoy. La bioética está en crisis. La bioética necesita terapia. ¿Por qué? Porque muchísimos bioeticistas trabajan como instrumentos de Big Science. Muchos bioeticistas de hoy actúan como los sofistas en el tiempo de Platón. La crítica que Platón hizo contra los sofistas podemos utilizar hoy en relación con muchos bioeticistas que son comprados del Big Pharma, que actúan como producen los argumentos que Big Science quiere para llegar a las investigaciones que quieren hacer. Hay una falta enorme de una bioética crítica. Y también la mayoría de los fondos para investigación en bioética y también en filosofía son fondos donde nosotros como bioeticistas reciben fondos para estudiar las implicaciones de los resultados de Big Science. Quiere decir, en la bioética no hace casi ninguna investigaciones básicas. El proyecto sobre residuo moral que mencionó Diego es uno de los únicos proyectos que recibió fondos del Consejo Europeo de Investigación. Es un proyecto en bioética, pero no para investigar las implicaciones de éticos, sociales, etcétera, de Big Science, sino es un proyecto sobre principios fundamentales en la bioética. Y yo creo que era James Watson que conjunto con Crick propuso la estructura del ADN. Y él era el primer director del proyecto público de Hugo sobre la genoma humana. Y al comienzo de este proyecto, la mayoría de los genetistas en los Estados Unidos y también bioeticistas eran muy críticos en relación con este megaproyecto. ¿Qué hizo Watson? Él dijo, si decimos que entre 2 y 3, 4% de todos estos fondos vamos a dar a los bioeticistas. Y por causa de esta propuesta, algunos meses después, él logró cerrar la boca de todos los bioeticistas críticos. Este modelo de dar fondos en la bioética
está ahora el modo más dominante. Y yo creo que la cosa que es tan importante es que los bioeticistas comienzan a pensar y no solo actuar como instrumentos de Big Science. Tenemos otra pregunta. Profesor, bueno, muchas gracias por no solo la exposición, sino también las respuestas. Quisiera hacerle una pregunta en orden a algo que escuché, pero si quizás lo puede desarrollar y le digo el interés que tengo en ese tema. Diego había mencionado, si no me equivoco, un tema de residuo moral como una categoría, ¿no? A ver, no sé si coincide con lo que usted va a decir, pero le digo por qué me evoca mucho esta categoría. Uno siempre trata de entender lo que está pasando, ¿no? Eso es pensar, buscarle alguna inteligibilidad. Una manera que a mí me resulta interesante de comprender el destino de Occidente que nos llevó a esto que estamos viviendo es el despliegue de una racionalidad que busca formalizar lo que es para transformarlo en objeto. Es decir que, hay un trasfondo ahí metafísico, el objeto sería la realidad formalizada. Uh-huh. Y esa realidad formalizada es la que podemos manipular. Pero, de alguna manera, por usar una palabra también entre comillas, la realidad de alguna manera excede la formalización y es lo que tenemos en el residuo. El mismo Papa Francisco, he notado que varias veces usa esa expresión, la de residuo, la de descarte. Es como si el residuo o el descarte nos interpelara éticamente sobre justamente aquello que no puede ser formalizado, es decir, lo que no puede ser cuantificado, lo que no puede ser entonces manipulado. Hay como en esa excedencia de la materialidad del descarte que en sentido antropológico creo que coincidiría en algo con la materialidad del cuerpo o del cuerpo vivido, es decir, de la carne. Es decir, que en la carne y en sentido amplio, en ese residuo, que es lo que nos manifiesta también la crisis ecológica, en fin, ahí hay como una interpelación ética que nos obliga a pensar justamente sobre eso que no puede ser reducido ni manipulable. Bueno, ese es el interés que a mí me lleva a pensar en esa categoría. Pero no sé si me gustaría saber si es eso o a qué se refiere cuando usted habla de ese residuo moral. Diego mencionó mi fascinación de Albert Schweitzer y yo creo que era la inspiración de él que hice que yo hice mi doctorado sobre filosofía antigua griega. Yo escribí una tesis sobre la función de referencias y metáforas médicos en los diálogos de Platón. En particular, los diálogos socráticos. Y para mí, yo creo que era el trabajo con estos diálogos que me abrió los ojos para este residuo moral, porque la cosa fascinante es que cada de estos diálogos terminan en una aporía con un consenso diciendo: hemos hablado sobre qué es la justicia, qué es amistad, qué es coraje, qué es salud, amistad, etcétera, diferentes definiciones
fueron presentados y finalmente rechazados. Pero cada diálogo termina diciendo, tenemos que seguir reflexionando, dialogando sobre qué es este. Y porque yo he enseñado la bioética por muchos años, yo llego a una observación que yo creo didácticamente es importante. Las narrativas, los casos que tenían el potencial didáctico más rico, amplio, eran narrativas y casos y sin solución. Por ejemplo, la medicina, el sistema de salud está lleno de situaciones trágicas, donde no es posible tomar una decisión sin culpa, sin un residuo que no se resolvió. Un ejemplo. En cada país con un sistema de salud público, las autoridades tienen que distribuir los recursos. No existe ninguna solución de esta distribución sin que algunos grupos de pacientes van a sufrir. Van a sentirse negligidos, olvidados. Pero las autoridades tienen que tomar una decisión. Y cada decisión es una decisión que tiene errores, que tiene culpa. No existe una decisión ideal y no existe la opción de no tomar una decisión. Un segundo ejemplo, situaciones de ignorancia normativa. Cada año nacen bebés que físicamente, hormonalmente, tienen dos géneros. Ninguna persona, ni el cirujano, ni los padres, pueden saber cuál es la decisión éticamente más justificable a hacer. Sacar las genitales femeninas o masculinos, esperar. Nadie puede saber cuál es la decisión moralmente más justificable a tomar. Un otro ejemplo, más que 50% de todos los eventos adversos en el sistema de salud es imposible prevenir y por esta razón evitar. Esto implica que todos los médicos y profesionales de salud durante su carrera van a estar implicados causalmente en situaciones donde muere un paciente. Hay una investigación, hay dudas, puede ser que tus colegas crean que tú hiciste un error, era tu culpa. Una investigación que puede durar semanas, meses. En muchas de estas situaciones, son situaciones donde tú, como profesional de salud, estuvo causalmente implicado en el muerte de este paciente, pero no era tu culpa. Estos son ejemplos, otros ejemplos de residuo moral. O hemos vivido la pandemia. Durante los últimos meses de esta pandemia,
los hospitales estuvieron llenos de pacientes que negaron negaron tomar vacunas. Es completamente comprensible que los profesionales de salud que han trabajado días y noches por semanas, que reaccionaron con agresión, irritación en relación con idiotas. Esta es una tercera forma de situaciones de residuo moral. Hay un split entre tus obligaciones éticas como profesional de salud y tus reacciones emocionales. El mundo está lleno de situaciones, conflictos éticos así. Pero el paradojo es que es solo entre los filósofos hay solo una minoría que acepta que existen situaciones así. Porque tenemos este dogma que ¿cómo es en español? Que si hay una obligación ética, es posible llegar a una decisión ética a tomar. Ought implies can. Es la palabra o la frase en inglés. Ought implies can. Obligación implica la posibilidad de tomar una decisión. Y que todas las otras situaciones que nosotros nombran como situaciones de residuo moral son situaciones irracionales. No. Estas son las situaciones que, según mi experiencia como profesor de ética médica, son las situaciones que didácticamente tienen el potencial más amplio. Y yo creo que está relacionado con que la mayoría de los filósofos tienen demasiada confianza en el razonamiento. Y cuando hay situaciones donde la ecuación moral no se resuelve, dicen, ok, no vale la pena focalizar a situaciones así. Son percepciones irracionales. Bernard Williams utiliza este ejemplo muy famoso para hablar sobre situaciones así. Hay un hombre con un camión que está causalmente implicado en la muerte de un bebé, de un niño. Era imposible para él evitar este accidente. El hecho que este chofer del camión se siente culpable muestra una persona con una integridad moral. También en situaciones donde no era su culpa. Pero hay situaciones donde es justificable que yo me siento culpable, pero ningún otro puede decir a mí, tú estás culpable. Muy bien, creo que todavía tenemos una pregunta más y creo que... ¿Cómo estamos de tiempo, Dani?
Ok. Una pregunta más. Mi héroe Albert Schweitzer dijo una vez, la inteligencia humana, no, la estupidez humana es la cosa más importante que creó Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín, soy estudiante de teología. La pregunta que quería hacer es, en este contexto, un poco con lo que todos han conversado y compartido, si usted considera frenable el transhumanismo con estos elementos en crecida en distintas áreas, no solamente como institucionalización de un partido político, sino también como empresas como Neuralink, que este año implantaron el primer chip y que ven más de, podría decir, 2 decenas trabajando, ampliando, profundizando sobre este avance de la tecnocrática en la mayoría de la población y fomentando ese consumo, como se decía, esa trascendencia del género humano. Muchas gracias. Yo creo que el proyecto transhumanista va a nunca se materializar en el significado pleno. Seguramente ahora hay el evento olímpicos en París y ahí hay muchos sueños en este ámbito que es posible aumentar la capacidad física para atletas, pero para mí el proyecto transhumanista tiene un realismo al nivel del sueño alquímico, este sueño que era posible producir oro. La razón por que yo digo que está relacionada con este diapositivo que yo mostré, las 3 formas de incertidumbre que tenemos que tomar en consideración en el contexto de investigación. Riesgo, incertidumbre cualitativo y la ignorancia. La filosofía existe por más que 3000 años. La teología cristiana más que 2000 años. Hasta ahora no llegamos a una definición clara, limpia. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué significa por un ser humano vivir en este mundo? Me encanta esta cita del libro 5 de leyes de Platón, donde Platón en un modo hace autocrítica, diciendo, hasta ahora hemos hablado sobre qué es la vida buena entre los dioses. Ahora tenemos que regresar a este mundo, un mundo lleno de dolor y placer, pero siempre un conflicto entre dolor y placer. Y tenemos que dialogar sobre qué es la vida buena para seres humanos en este mundo de guerra, de violencia, de pobreza, cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos sueños para este mundo. Y los sueños para este mundo no son los sueños de los transhumanistas.
tenemos una última pregunta. Buenos días, doctor Ian. Yo soy Buen día. Victoria y soy profesora de la casa. Y quería darle dos cuestiones muy breves. La primera, de la que usted habló, de la inteligencia artificial, con sus logros y sus limitaciones, que también tiene que ver mucho con lo económico que preguntó Diego, y siempre tiene que ver lo económico con la posibilidad de que la medicina llegue a todos, que no solo no podrá hacer lo que usted decía de los celos y algunas otras cosas que sentimos solo los humanos, sino que tampoco podrá transmitir el afecto, ¿no? La mano tibia, el estudiar en los ojos del otro cuál es el dolor, el escucharlo y el verlo que las manos le sudan porque está nervioso, porque le duele. Si no aprendimos eso con la pandemia, no habremos aprendido nada del contacto humano y de los afectos. Y la segunda cuestión, unir dos eslabones maravillosos que dejó usted allí cuando Odiseo dice que no al amor eterno y a la eternidad. Y usted también dijo muy bien que tal vez esas limitaciones humanas sean las cosas que nos hacen mejor. Y creemos que sí, y lo hemos hablado mucho con los filósofos, porque Odiseo es nuestro homo viator por excelencia. Y ese decirle que no a lo que no es humano, a lo que iba a dejar de hacerlo ser un ser humano, es lo que le hizo recobrar su propio nombre, ser nuevo Odiseo y dejar de ser nadie. Porque mucho más allá de un ardid para salvarse ante Polifemo, Odiseo se vació de sí mismo, fue nadie, pero recobró su ser humano excepcionalmente completo cuando dijo que no a lo que lo alejaba de ser hombre. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta reflexión. Yo creo que, no sé si ustedes conocen dos cuadros de Matthias Grünewald. El cuadro, probablemente el cuadro más famoso sobre la crucificación de Jesús, es un cuadro de él, donde el color del cuadro es que el cuerpo está en decomposición. El color es verde. Es un cuadro extremadamente dramático. Al lado hay un cuadro de Jesús después de la resurrección. Es un cuadro que falta completamente profundidad. Para mí es un paradoja que este artista tan genial puede hacer dos obras tan diferentes, pero yo creo que está relacionado con la condición humana. No podemos imaginar, a menos yo no puedo imaginarme una vida eterna, sin la rabia, sin envidia, sin cambio de edad, etc. Yo no tengo la capacidad de imaginarme qué es este. Vivir una vida eterna me parece extremadamente aburrido. O puede ser, por causa de la condición humana, no tengo la
imaginación suficientemente desarrollado para imaginar una vida como la vida que ofreció Calipso a Odiseo. Este nos implica, significa que yo no quiero vivir una vida larga. Pero yo creo que, como la profesora dijo, en el momento que comenzamos a soñar en la dirección de transhumanistas, vamos a perder nuestra identidad como seres humanos. Somos limitados. Yo quiero decir, afortunadamente somos limitados. Pero además tenemos esta capacidad de imaginar. Piensa esta canción famosa de John Lennon. Imagine there's no heaven. Solo nosotros podemos imaginarnos este. Bueno, nuevamente, Ian, muchísimas gracias de parte de todos nosotros, de parte de la facultad, de la universidad. Nos veremos en Córdoba cuando estés por acá. Le diremos a los jesuitas que te inviten a unos vinos ecuménicos. Y gracias a todos por haber estado acá. Bueno. Muchísimas gracias. A las 11. Ahora hay un recreo. Gracias. Gracias, Ian. Saludos. Saludos.